Sigue sin resolverse la situación de Manuel García Mansilla en la Corte Suprema después de que el Senado rechazara su pliego y el de Ariel Lijo. Ambos habían sido designados en comisión por un decreto del presidente Javier Milei. Pero para pensar en las posibilidades que se abren, estamos ya en comunicación con Pedro Camino, que es abogado constitucionalista. Doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Correspondía que ya hoy el juez García Mansilla presentara su renuncia al cargo que ocupa en la Corte Suprema, o ese pressing que se supone que viene de la Casa Rosada para que mantenga la silla fue su mejor decisión. Bueno, a ver, la realidad es que como estamos frente a una situación anómala, digamos, hay pocos antecedentes de este tipo de situaciones. La doctrina en general sostiene que cuando se produce el rechazo del pliego por parte del Senado, el juez debería renunciar, pero lo cierto es que no hay una certeza completa, ¿no? Hay algunos constitucionalistas que sostienen que en principio el juez tiene estabilidad hasta, en este caso sería el 30 de noviembre, que es el momento en que finalizan las sesiones del Congreso, las sesiones ordinarias. De manera tal que, digamos, García Mansilla podría tratar de aferrarse a esta segunda interpretación, pero lo concreto es que es una situación muy delicada, porque habiéndose expedido ya el Senado, parecería que la legitimidad de que él continúe en el cargo es bastante acotada. La verdad es que yo no me animo a decir qué va a hacer el doctor. Perdón, lo estoy escuchando con alguna dificultad. Diría que lo más sensato sería que presentara su renuncia. Ya que eso va a dar unos días y veremos que debe ser muy delicado para la Corte y para García Mansilla también en particular. Ajá. Desde su punto de vista, entonces, corresponde la renuncia al cargo, a integrar el máximo tribunal. Ahora, sí, yo particularmente soy de los que piensa que, existiendo rechazo del Senado, caduca la designación efectuada en comisión. Debería haber un planteo ético por parte del juez, ¿verdad? Parecería que esta es una de esas zonas donde la ética y el derecho confluyen, ¿no? Digamos, si el derecho no termina de dar una respuesta muy clara frente a lo que hay que hacer, parecería que debería prevalecer una actitud de preservar la legitimidad del tribunal, que el tribunal esté integrado por jueces que contaron con el acuerdo del Senado exclusivamente. Pero bueno, insisto, estamos en una situación de incertidumbre, tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo, como le decía, creo que la designación en comisión dura o bien hasta el 24, hasta el 30 de noviembre, si no hubiera pronunciamiento del Senado, pero si el Senado rechaza el acuerdo, esto implica una caducidad, básicamente por razones que tienen que ver con la historia de la cláusula del artículo 75, inciso 19. Originalmente, en la Constitución de 1853, el presidente podría designar cargos sin acuerdo del Senado. No había un límite temporal, pero el presidente sí tenía que informarle al Senado que se había producido la designación. Esto presupone que el Senado podía destituir a la persona designada. En la reforma del 60, lo que se hizo fue incorporar el límite temporal de que la designación en comisión no podía durar más que el periodo de sesiones del siguiente, el de la designación. Pero parecería de toda lógica que si el objetivo de esa reforma en 1860 fue limitar el poder del presidente, entonces el Senado preserva su poder de poder destituir a quien fue designado en comisión mediante el rechazo de su pliego. ¿Y cómo juega aquí, doctor, la causa iniciada por el juez Alejo Ramos Padilla, por la cual prácticamente le dice que tiene que renunciar? Ajá. Bueno, es uno de los interrogantes que nos hacemos todos, ¿no? A partir de lo que resolvió el juez. Ahí hay un problema, ¿no? Que es que ante el rechazo del Senado, entonces la decisión de Ramos Padilla se vuelve abstracta. Es decir, Ramos Padilla ya no puede decidir sobre la continuidad de García Mansilla en el cargo porque García Mansilla ya no debería ser más considerado un juez de la Corte Suprema. De todas maneras, parecería en todo caso que lo que hace la decisión de Ramos Padilla es agregar una pátina más de refuerzo a lo ya decidido por el Senado ayer. Es decir, no solamente está la decisión del Senado, sino que además hay una decisión judicial
que no implica que García Mansilla tenga que renunciar, pero sí le impone la limitación de no intervenir en causas judiciales. Yo de todas maneras creo que si García Mansilla decidiera seguir en su cargo, va a apelar esta decisión de Ramos Padilla. Y eso nos va a dar una pista de cuál va a ser su determinación. Si presenta el recurso de apelación contra la medida cautelar, es por lo menos hasta noviembre. Bueno, más allá de las cuestiones que tienen que ver con los fallos en los que eventualmente pueda participar o no el doctor Manuel García Mansilla, también nos preguntamos qué pueden hacer los pares de la Corte Suprema de Justicia. ¿Correspondería que le pidan a García Mansilla que dé un paso al costado? Bien, ahí quedamos con esa... Bueno, Ricardo Lorenzetti, uno de ellos, dijo que si estuviera en su lugar debería renunciar. Bueno, también dijo que no tendría que haber asumido, que él no hubiese asumido en esa condición, pero la verdad es que el pleno del tribunal le tomó juramento. De hecho, lo estamos viendo aquí en estas imágenes, ya estaban los 4 integrantes del máximo tribunal. Por eso, en lo que implica el rol institucional, incluso si querés ético y moral de impartir la ley en un país, siendo el último tribunal, el tribunal de alzada, por eso le preguntábamos al doctor Pedro Camino si corresponde que el resto de los jueces le pidan ante la decisión del Senado que dé o no un paso al costado. Así que me parece que es un tema para seguir, ¿no? De hecho, el otro juez propuesto, que es Ariel Lijo, vuelve a ser juez federal, es decir, vuelve a su juzgado. Exactamente, nunca dejó de serlo, porque la verdad es que él estaba pidiendo que le dieran una licencia, esa licencia no fue otorgada y es el juez que queda allí en los tribunales federales de Comodoro Pi sin que se modifique su situación, sin que cambie el estatus, ¿no? Ahora la clave está puesta en García Mansilla y en la mirada que tiene la Casa Rosada de intentar que continúe en el cargo y lo que sostiene el Congreso, que considera, como otros abogados constitucionalistas, que la vigencia de este juez en la Corte ya ha terminado.